Vamos a presentar aquí en Radio Nacional Esquel, en radio pública, lo hicimos venir de Trevelin, qué pesado que somos nosotros, ¿no? Y No, nosotras. muchísimas gracias por tu invitación, al contrario. Está con nosotros el arquitecto Fernando López Guzmán. En esta ocasión lo invitamos por una cuestión que lo conocí hace muy poco tiempo en relación personalmente y sabía su trabajo que tiene que ver con la restauración y el conocimiento de capillas galesas en Chubut. Pero antes de seguir, brevemente me gustaría que compartas con la radio pública parte de los trabajos que estás realizando en este momento, digamos institucionalmente, y los que realizaste a nivel provincia y nación también. Bien, yo fui durante una serie de años director de Patrimonio Cultural de la provincia y medios, se llamaba la dirección. Estuve delegado por la provincia en la Comisión Nacional de Monumentos, Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Nacional. La Comisión Nacional. Es la comisión que protege todos los edificios Ujú. nacionales y edificios, sitios y objetos y museos a nivel nacional, entre los cuales, no sé, el Cabildo, la Casa de Mayo. ¿Estuviste trabajando también en esos lugares o te tocaban No, no, más relacionados a delegado nosotros? por la provincia, Claro. por la provincia de Chubut. El delegado eh, canaliza, en este momento es una arquitecta de Comodoro, canaliza, trabaja junto con la comisión por la provincia, a veces Ujú. nos piden trabajo de investigación. A mí me tocó todo Ruta 40, los valores patrimoniales de todo Ruta Muy 40 bueno. en algún momento, pero habrá sido 2005, 6, 7, por ahí. Eh, y las declaraciones nacionales se hacen y las consultas que hace Nación sobre valores provinciales que le pueden llegar a la Nación, a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional trabajaba, no sé si sigue, detrás del Cabildo, un lugar Justo ahí detrás del emblemático, camino. Mirá. emblemático. En el Cabildo, en una edificación que está detrás del Cabildo, Ujú. colonial, excelente. Y bueno, en este momento estoy colaborando con la provincia, con la Subsecretaría de Cultura, con el tema de la aplicación de la ley como autoridad de aplicación, que es una comisión en la que Ujú. la subsecretaria de Cultura es una tercera parte. Hay una serie de edificios provinciales protegidos, más de 40, como Distribuidos en toda la provincia. en toda la provincia. Acá tenemos algunos, en Trevelin, las capillas galesas son algunas de ellas. Tenemos un sitio histórico, un lugar histórico nacional, que fue el sitio donde estaba la antigua escuela 18, Claro, la del plebiscito. la del plebiscito. Y bueno, todos los edificios que la provincia tiene por ley proteger. Fernando, te quería preguntar cómo es, si bien debe ser larguísimo el protocolo, ¿no? Pero desde que empieza el interés, no sé si es un interés de la comunidad, de alguna institución, etcétera. Imaginemos un edificio X, ¿no? ¿Cómo es el protocolo que se sigue hasta poder declararlo, por ejemplo, patrimonio provincial o nacional en este caso? Bueno, hay distintas instancias de valoración, ¿no? Hay patrimonios municipales, o sea, hay Mm. lugares. ¿Qué es el patrimonio? Muy bien. Es reconocer qué sitios, qué objetos, qué emblema eh, significa nuestra identidad o nuestra historia, de alguna manera, ¿no? Hay lugares como las antiguas pulperías que eran, sin duda, son patrimonio de una comunidad, de Total. una comuna rural. Y son excelentes y, o sea, instábamos desde la provincia, la ley insta a trabajar junto con las municipalidades para identificar ese patrimonio, trabajar en la protección. Fundamentalmente el tema es un tema de protección, de trabajar estratégicamente con la gente, con los propietarios, Ujú. no a través de un sistema de restricciones, a través de un sistema de valoración, que generalmente supera cualquier expectativa y cualquier política de restricción. O sea, lo potencia. Total. Estamos trabajando generalmente son edificios. Los edificios requieren un uso, no son No es una un escultura. monumento, No ¿no? es un No es un, monumento, no es claro. una escultura. Están en actividad. Está en actividad y por lo tanto necesita ser usado. Y por lo Ujú. tanto,
debería conservarse el valor para o sea, la gente piensa, uy, se protegen las fachadas. No. Puede ser o no, para nada. O Ah, sea, mirá qué interesante lo que estás para nada planteando. pasa por ahí. Los lugares son valorados por lo que significaron. Cuando vos protegés una fachada, no sé, la casa de Victoria Ocampo, en Mar del Plata, ¿qué fachada proteges? Tuvo un ciclo de vida de no sé cuántas décadas. Y en la época donde tuvo Victoria Ocampo, por ahí cuando hubo que restaurarla, la Bien. gente de la Universidad del Litoral, y intervino y dijo, bueno, vamos a llevarla A esa época. esa es lo que nos interesa cuando digo Claro, Victoria claro. Ocampo. ¿Por qué? Porque la idea es rescatar el tema de identidad cultural, identidad colectiva, y la identidad que es más sino que lo que nos cohesiona, un conjunto de valores, de modos de vida, un conjunto de tradiciones, de creencias que nos cohesiona y que implica implica nuestra cohesión y nuestra diferencia con otros, ¿no? O sea, el patrimonio cultural de una región, de una nación, o vamos a hablar de un De un pueblo, pueblo. eh, La identidad del lugar, la ¿no? identidad cultural de un pueblo convive con identidades culturales parciales a su vez, ¿no? Identidades de grupos que tienen sus propias creencias, sus propias tradiciones, y ambos conviven bajo una identidad cultural de un lugar. Bueno, ¿qué otra cosa es más importante que en este momento, que nuestras nuevas generaciones, el gran tema es que están perdiendo lo que los cohesiona, identidad? O sea, todo empieza a ser superfluo, pasajero y mundial, ¿no? Sí, Una globalizado todo, agenda ¿no? donde se va hacia toda una globalización y empezamos a perder nuestra identidad, que cuando perdemos nuestra identidad es nuestra identidad colectiva, estamos Exacto. hablando. Y bueno, en un momento hablamos con vos de un pensamiento que siempre lo da un Te lo iba arquitecto a de la Comisión preguntar. Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, uno de los presidentes, siempre comenzaba las reuniones con esto, ¿no? Cuando una nación quiere conquistar a otra, lo primero que destruye es su patrimonio cultural, Total. ¿no? Sus bibliotecas, los lugares de encuentro, sus templos, seguramente el Congreso, todo lo que simboliza, lo que los cohesiona y lo que simboliza la identidad del pueblo. Total. ¿Por qué? Porque un pueblo, una nación que le destruye su patrimonio, los que los cohesiona, lo puedes dominar. No hay otra manera, si vos pensás en las guerras históricas, ¿no? Las últimas que hemos visto por televisión en nuestras Totalmente. últimas décadas, siempre veíamos cuando una nación, se me ocurre ahora Estados Unidos, demoliendo Grandes estatuas, grandes templos, ¿no? las Las bibliotecas, bibliotecas. bombardeando lo mismo otros países con otros que intentan dominar. Lo Exacto. primero que intentan. Y la paradoja es que en Latinoamérica, esto no es en todo el mundo necesariamente, en Latinoamérica se ve muy fuerte, o lo sufrimos muy fuerte. El último lugar, cuando tenemos dinero, el último lugar donde invertimos es el patrimonio cultural. Mirá. Justamente lo que nos cohesiona. Más allá de que también es utilizado, ¿no? Perdón, hago una digresión. Ceci, vos ibas a preguntar Sí, algo recién. Fernando, yo quería consultarte acerca de qué acciones se llevan adelante específicas en el marco de la conservación del patrimonio histórico cultural. ¿Qué implica el trabajo de conservación? Bueno, muchos. Hay muchas cosas para hacer. Una brutal es la comunicación, la concientización, a través de la comunicación, la difusión Ujú. del patrimonio, ¿no? Y tratar de educar hacia valorar lo que somos, ¿no? En este caso estamos valorando símbolos, o el edificio en sí, no sé, el cabildo en sí, qué sé yo, es un edificio. Claro, claro, se Podría entiende. ser un edificio más, pero no lo es. Sí, incluso a demoler. Claro. Pero bueno, conlleva toda la historia de nuestra fundación, Totalmente. de nuestro sistema de gobierno independiente, y etcétera. Ujú. Así, todo.
¿no? Llevémoslo a nivel municipal, puntual, regional, provincial, nacional. Uno de los temas, decía, es la difusión, la comunicación, la concientización, creo uno de los principales de arranque. Después está la conservación de los edificios, que no es solamente la conservación arquitectónica, implica todo. Implica cuando algo está en riesgo, refuncionalizarlo, buscarle, trabajar con las gestiones que se hacen para trabajar con los propietarios, en caso de que sean privados, con el Estado, para concientizarlo del valor de lo que está teniendo, de lo que está en riesgo de perderse. Te hago una pregunta con respecto a esto, que pueden ser una, la otra o ambas, ¿no? Un edificio, una construcción histórica que sea patrimonio municipal o provincial o nacional, desde tu perspectiva la pregunta, ¿es mejor que quede, digamos, conservada tal cual está, si se está usando, bueno, hacer todos los protocolos para que solamente quede como algo estático, como un museo? ¿O es preferible a los fines de la memoria de un pueblo y de las identidades del pueblo que conserve, que esté restaurado y que el funcionamiento de la ciudad, de sus vecinos, vecinas, siga también trabajando en ese lugar? Claro, bueno, cada caso es distinto. Podemos estar hablando de una escultura. Imaginemos un edificio público, un edificio correo, la tiene radio. una función. Es muy difícil conservar un edificio continuamente en estado de funcionamiento, de no deterioro, porque apenas uno lo deja de usar con la función que tenía, Claro. viene el deterioro. Muchas veces, podemos compararlo, o sea, pensar en las capillas galesas, la actividad está latente, o sea, el caso de las capillas galesas, la gente de las chacras se juntaba y en realidad el caso de las capillas galesas son fundacionales, es un símbolo fundacional respecto de la colonización. ¿No? Podemos hablar de distintos. Total. Nuestra identidad está compuesta por distintas, como decíamos, por identidades. Distintas identidades, sí, conviviendo entre sí. Subculturas, conviviendo bajo una gran cultura que es lo que nos cohesiona como nación y en este caso como provincia. Lo que significa la capilla galesas es clarísimo, era la simplicidad la mentalidad, la cosmovisión de este grupo que vino a colonizar, que no venía como... Siempre exponemos a la provincia ante la nación, cuando hacíamos las exposiciones o cuando hay algún seminario se puede hablar de esto, como una de las casi poquísimas colonizaciones no... ¿Cómo podemos ¿No decirlo? violentas, decís? Sí, no exterminantes. O sea, donde, si bien está discutido por antropólogos, yo no tengo la menor duda que fue una convivencia, una supervivencia entre la cultura galesa y la cultura originaria, particularmente la tehuelche en el caso del Valle Inferior del río Chubut. Y fue uno de los pocos casos de colonización no violenta, que no venía a exterminar al pueblo y a colonizar. Es más, se encontraron con los pueblos originarios, comercializaban. Venían de una situación de explotación, ¿no? Y opresión. De explotación, y las capillas muestran quiénes eran. Decíamos en una información que vos hiciste, en una comunicación con las capillas galesas, bueno, las catedrales católicas, cuando uno ve en Latinoamérica, son de una opulencia impresionante. Bueno, tiene todo un razonamiento, tiene toda una lógica, ¿no? El catolicismo ve, la perspectiva del catolicismo es que Dios está dentro del templo, ¿no? Entonces los templos, durante el gótico, explotó la tecnología para lograr en aquella en el época, gótico es cuando, ¿no? Que con gótico, muchos detalles muy grandes. El gótico fue después del románico, claro, que eran capillas parecidas, pero de ladrillos muy pesadas, y ellos lograron ir trabajando cada vez más finamente las estructuras, de trabajar con pilotes, afinarlos, hasta que lograron generar ventanas. Todo fue simultáneo con la aparición del vitró, entonces generaban grandes luces, grandes... Perdón que te haga una pregunta. Hay una gran, no sé si es catedral, capilla, cómo llamarlo, en Córdoba, que se me viene en lo gótico, desde el desconocimiento total. No me puedo acordar ahora, está ahí en Nueva Córdoba.
Si alguien está escuchando de Córdoba, una capilla, una catedral que es todo, pero con muchas figuras y muchos detalles hacia arriba, todas con puntas hacia arriba también y muchas estatuas y muchas gárgolas también por dando vuelta. Bueno, me estás Y es describiendo la época del barroco. Del es la barroco es entonces. capilla, la que está en el centro, al frente del Buen Pastor, Exactamente. la Ay, de no, los capuchinos, algo así creo que que se era de los llama. capuchinos, me parece. Que no es de café, hay que Claro. decir. Eso es barroco. Sí, no recuerdo en este momento la capilla, te pido disculpas. No, pero quise describirla así muy la parroquia. brutalmente. Mira. Bueno, más que nada, el gótico fue donde, a prueba y error, donde se generaron los masones, ¿no? Los masones eran los arquitectos que descubrieron la sabiduría que había detrás de la arquitectura. Los masones llamaban a Dios el arquitecto supremo, el gran arquitecto. De ahí la figura del compás. La figura. Mirá. Entonces ellos fueron descubriendo lo que era el lenguaje. Lo que era, afinaron las grandes paredes, los grandes muros, las grandes estructuras que tenían que sostener edificios medianos, y lograron afinarlo cada vez más, y lograron irse para arriba cada vez más. Hicieron un descubrimiento de lo que era el lenguaje de la arquitectura, la ambientación, la luz, el uso de la luz. El vitró era el uso de la luz en maravilla, ¿no? Para la época sería, hoy nos admira impresionantemente. Y lograron hacer, bajo esa idea del catolicismo, que el hombre se siente muy pequeño cuando entra en esas catedrales. Total. Es impresionante, el uso de la luz es impresionante. Uno se siente mínimo ante un Dios gigante, ¿no? El catolicismo, el protestantismo, ve a las capillas, a los templos, como un bien de uso. Dios habita en las personas y, bueno, usamos el templo, punto. Entonces eso muestra un poco cuál es la cosmovisión de los galeses que vinieron acá a poblar la Patagonia. Decía Abraham Matthews, un pastor justamente que venía de Mimosa, en la colonización en 1865, decía, cuando un americano coloniza, lo primero que busca construir es una escuela. Cuando un inglés coloniza, un comercio. Y cuando un galés coloniza, una capilla. Uno no va a dejar... Los galeses se reunían antes de construir la capilla, pero no veían el momento de construirla. Y en las capillas, acá en la provincia, en las capillas se educaban. O sea, eran las escuelas, no había dónde. Además, la Biblia era su primer libro de lectura. En las capillas no solo se casaban, además hacían política, Exactamente. Gobernaban, administraban, tenían sus asambleas. En la capilla se reunían y disfrutaban sábado y domingo. Un pueblo poeta y cantor. Un pueblo poeta y cantor. Y acá, que les gustaba mucho los camping y los famosos bosques perdidos debajo de la Motuquimay. Y le gustaba el mate, la vida al aire libre. Y bueno, eso se hacía reunidos en la capilla, tenían las reuniones, tenían los cantos, después se reunían a comer, se quedaban a las tardes y después volvían a tener una reunión. Oficiaba hasta como un centro cultural, también, ¿no? Educativo, etcétera, y como decías, bueno, también decisiones y debates políticos también de la propia comunidad, ¿no? Exacto, ahí en esas capillas. De cierto, pude una vez hace poco ir a ver el lugar donde se reunían, donde nació la idea de venir a la Patagonia. Es una capilla cerrada en Gales. Ajá. Hoy está cerrada. Cerrada literalmente. Cerrada literalmente. En este momento el cambio de vida en Gales ha alejado a la gente de las iglesias, de las capillas. Quedan grupos más reducidos, entonces muchas capillas, mucha gente se reúne en pocas capillas y otras capillas pasan a ser viviendas, ¿no? Esta está cerrada, está conservada ahí Lewis Jones se reunía con la idea de generar la comisión que iba a sacar a los galeses para conservar su cultura. Y eligieron, entre Siria y Patagonia, eligieron la Patagonia. Entre Siria y Patagonia. Eligieron un lugar, tenía que ser un lugar donde emigraciones se daban, o sea, era la época de la gran emigración celta, galeses, irlandeses, pero emigraban a países sajones. Los países sajones, los hijos, la primera descendencia, ya terminaba hablando inglés.
Entonces, ¿qué pasa? La cultura galesa, la cultura celta, los celtas están identificados más por una cultura que por ser cosanguíneos. No son cosanguíneos los celtas, estrictamente, ¿no? Si uno lo analiza científicamente. Pero sí son una cultura cuya gran fundación, cuya gran fuerza es el idioma. Cuando los ingleses prohibieron el idioma, se prohibía hablar en galés en Reino Unido, esa fue la necesidad de emigración, Claro, ¿no? claro. Uno de los impulsos de la gran inmigración. No, tremendo. Y buscaron un lugar, se organizó una comisión donde buscaban un lugar donde poder mantener su cultura y su idioma, que es la base de su cultura. Hoy, después te voy a dar para que si te interesa, pues, Sí, por supuesto. si al público le llega a interesar, para un material que hicimos hace unos cuantos años. Hoy los galeses vienen a estudiar acá el idioma del 1800. El idioma del 1800. Muy interesante, porque todavía no está actualizado como en Gales. Idioma mezclado entre el norte y el sur, pero con una fuerte impronta del 1800. Y se ríen de algunas palabras. Ya me comentaban. ¿Tenés alguna ahí para recordar que se pueda compartir aquí? Bueno, no manejo tanto el galés, apenas para entender lo mínimo, pero ellos nos cuentan, se ríen de cómo decimos algunas cosas acá en la provincia. Y se mantuvo el idioma del 1800 bastante como era. Qué bueno, qué bueno. Con mezclas del norte y del Obvio, sur. ¿no? Obvio, Ellos dicen distintas palabras para nombrar lo mismo en el norte que en el sur, y acá están ambas conviviendo. Qué grande. Para ir finalizando un momento determinado, Jorge Oriola, lo saludo que anda por allá dando vuelta. Jorgito, que estuvimos ahí el otro día presentes. Para ir finalizando esta primera charla que fue ahí circulando por diferentes lugares, te pregunto, Fernando, ¿cuántas así que estuviste en el trabajo, cuántas capillas galesas hay en Chubut y cuántas están, desde tu punto de vista arquitectónico, bien conservadas y cuántas hay por trabajar más para que sigan conservándose? Bueno, en este momento hay 18 capillas en el Chubut. Hay una complejidad. Algunos temas son las restauraciones. En una época se fueron haciendo restauraciones. Al trabajar con capillas no solo es restaurarlas, a veces es impedir la restauración. A veces el proyecto que uno mismo hizo lo está trabajando una empresa y puede pasar por arriba de la conservación de valores arqueológicos. Es muy complejo. ¿Qué ha pasado también? Sí, y graves. Entonces, y hay temas como la pérdida la potencial pérdida del propio lugar, del dominio del lugar, porque eran donaciones que hacían los colonos de sus propias tierras, de sus propias chacras, para que se construya la capilla. Todavía no había archivo histórico, por lo tanto no quedaban registrados en ningún lado. Bueno, en eso sigue habiendo un gran trabajo. Trabajamos particularmente sobre 5, nosotros que estaban en alto riesgo. Una hicimos un ofrecimiento a un privado, porque estaba en la chacra de un privado, estaba hipotecada. Hay mucho por trabajar. Y las restauraciones, las intervenciones que se hicieron en 2005, y prontamente la humedad las atacó y a veces no lograron estar suficientemente bien hechas. Otras sí, algunas más difícil. La de Esquel es muy interesante. En otro momento se puede hablar de lo que se hizo específicamente en Esquel y cuál fue la... Me encantaría, en otro momento hacemos una específica. O sea que siempre hay trabajo para las capillas. El tema es que, bueno, algunas intervenciones por parte del gobierno casi modifican completamente 12 de las capillas. Por completo. Modifican la tipología. Hasta ese nivel de modificar todo. No. Y bueno, esa fue una de las intervenciones más... perdón. No, bien, perfecto. Más preocupantes, porque había poco tiempo. Yo ya había vuelto acá a mi lugar. Yo estaba trabajando provisoriamente en provincia en ese momento. Y bueno, esa fue la más preocupante porque pudo haber sido... Y en este momento estoy colaborando con la Subsecretaría de Cultura con el tema de la aplicación de la ley como autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Cultura.
Fernando, la verdad, en otro momento te vamos a invitar porque cometiste el error de venir a hablar de estas cuestiones acá porque me parece que se nos amplía el abanico para hablar muchísimo sobre patrimonio histórico, arquitectónico acá y cultural de la provincia y de los municipios. Pero de verdad te agradezco tu tiempo aquí. Genial tener la posibilidad de hablar de estos temas que a veces caminamos por nuestra ciudad, por nuestras comunidades y creo que no tomamos la real dimensión de lo que sucede, ¿no? Hasta que no la tenemos más. Hasta que no la tenemos Y más. después decimos otro tiempo, aquellas épocas eran mejores. Yo creo que las naciones que trabajan sobre su patrimonio cultural están trabajando sobre su propia identidad, sobre Y su sobre el propia, futuro. sobre su propia cohesión, y no hay, yo creo que este es el gran momento de trabajar para nuestros hijos y nietos, ¿no? Donde el tema de identidad colectiva está sufriendo, yo creo que los golpes más grandes que sufrió desde que yo tengo memoria. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias a vos. Y buenísimo Gracias a conocer ustedes. todo el laburo que realizas, ¿eh? Muchas gracias. El arquitecto Fernando López Guzmán, aquí nosotros lo convocamos por el tema de las capillas galesas, pero creo que tenemos para hablar 50.000 millones de cosas más, ¿eh? Muchas gracias de verdad. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos aquí en La Aristocracia, en Radio Nacional Esquel, la radio pública.